Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Gabriel Caballero Ochoa, soy estudiante de sistemas computacionales y hoy les voy a hablar sobre matemáticas en segundo momento, los temas que hemos estado viendo ahorita en segundo momento. Este segundo momento consta de 15 minutos, de 14 a 15 temas aproximadamente, y aquí les voy a estar explicando todos y cada uno de los temas que se han estado viendo. Las matemáticas son una rama principal de la mayoría de las carreras y la veterinaria no es una excepción, por lo que ahorita o en este momento vamos a empezar con el primer tema, que es R4.1, que son los números reales. Los números reales son el conjunto de números que incluyen tanto los números racionales como los irracionales. Esto quiere decir que abarcan todos los números que pueden presentarse en una recta numérica sin huecos. Estos números reales tienen tres propiedades principalmente, los cuales son la densidad, el orden y la aritmética. Su densidad. Entre dos números reales siempre existe otro número real. Su orden. Pueden ordenarse de menor a mayor en la recta numérica y en su aritmética. Se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, excepto por cero, dentro del conjunto de los números reales. Este fue el tema 4.1 que hemos estado viendo con el licenciado Eduardo, y son los números reales. De ahí, de los números reales tenemos el siguiente tema, el cual es axiomas sobre la suma. Los axiomas sobre las sumas en los números reales definen la propiedad fundamental de las operaciones. Los axiomas de cuerpo: asumimos la existencia de dos operaciones llamadas suma y producto, tales que a cada par de números reales x y la suma x más y, el producto x y, son números reales unívocamente determinados por x, los cuales satisfacen los axiomas 1.1 del S1, x más y más z igual a x más y entre paréntesis y más z para todo x, y, z. Y para todo existe un elemento de R denotado por cero, que x más cero es x para todo. Como vimos en el tema anterior, los números reales tienen cierta similitud con los axiomas sobre la suma, y los axiomas sobre la suma no es el único parecido que tienen, ya que está el axioma sobre la resta y el axioma sobre la multiplicación, los cuales vamos a estar viendo ahorita más adelante. Y comenzamos con la representación geométrica de los números reales. Los números reales también se representan geométricamente, y su representación geométrica de los números reales es realizada a través de la recta numérica o recta lineal, una línea continua en la que cada punto corresponde a un número real. Ubicación de los números enteros y recta numérica. Son dos subtemas de la representación geométrica de los números reales, la cual es ubicación de los números enteros y la recta numérica, como ya se lo decía. Ahora les voy a hablar sobre la recta numérica. En la recta numérica, cada punto representa un número real único. Normalmente se dibuja una línea horizontal con el cero en el centro, los números positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Esto ya lo sabemos desde primaria. Los números enteros y positivos van a la derecha después del cero y los negativos van a la izquierda después del cero. Por lo que es cero, uno, 2, 3, y en los negativos es cero, y ahora movemos hacia la izquierda y es cero, menos uno, menos 2, menos 3. Ubicación de los números enteros. Los números enteros: menos 3, menos 2, menos uno, cero, uno, 2, 3, menos 3, menos 2, menos uno, cero, uno, 2, 3, y así sucesivamente. Se encuentran ubicados en puntos específicos separados de manera equidistante. Están de manera equitativa, pero distantes. Cada unidad de distancia en la recta representa el mismo incremento. Por ejemplo, uno, unidad entre uno y 2, 2 y 3, etcétera. Esta unidad es la que representa la distancia de ambos números, los cuales serían negativos, positivos, dependiendo de su tema. Y esto básicamente sería la representación geométrica de los números reales. Estos números reales, como se los mencioné antes, de cero
a derecha son positivos, de 0 a izquierdas son negativos. Ahora, los números complejos. Los números complejos son una extensión del sistema de los números reales que permite resolver ecuaciones que no tienen soluciones en los reales como -1 por -1. Partes de un número complejo. Se denotan dos partes principalmente, que es la parte real y la parte imaginaria. Aquí podemos ver un ejemplo de z igual a a más b y representación geométrica o el plano complejo. Los números complejos se representan en el plano complejo o plano de Argand, donde el eje horizontal, eje real, representa la parte real, el eje vertical, el eje imaginario, representa la parte imaginaria. El, en este caso, z igual a más b sería z es el número completo ya después de hacer la sumatoria de A más B, donde A es nuestro número real y B es nuestro número imaginario. Ahora vamos a con el siguiente tema, el cual es, ah, una disculpa, aquí. Representación geométrica de los números complejos. ¿Cómo se representan geométricamente? La representación geométrica de los números complejos se realiza del plano complejo o plano de Argand, que es una extensión de la recta numérica para acomodar tanto la parte real como la imaginaria de un número complejo. Aquí podemos ver la diferencia, que es el plano de Argand o plano complejo, y el módulo y argumento en el plano complejo. En el plano complejo, los números complejos se representan como puntos o vectores en un sistema de coordenadas bidimensional, eje real. El plano de Argand se divide en dos ejes, el cual, como el número imaginario de antes de los números complejos, este es el eje real y el eje imaginario. En el eje real es el eje horizontal equivalente al eje X en un plano cartesiano y representa la parte real del número complejo. El eje imaginario es el eje vertical equivalente al eje Y en un plano cartesiano y representa la parte imaginaria del número complejo. X es nuestro número real y Y es nuestro número imaginario. En el plano cartesiano, dividido en sus cuatro secciones, tenemos del lado de las X el, el eje real y del lado de las Y tenemos el eje imaginario. El módulo y argumentos del plano complejo. Cada número complejo tiene un módulo y un argumento que pueden visualizarse en el plano. Módulo Z de Z igual a más B imaginario Z igual a más B imaginario Z en la distancia del origen del plano cartesiano, que como se los mencionaba, de las cuatro secciones es 0,0, 0,0 distante y 0,0 al punto A, B y AB en el plano. La representación geométrica en el plano complejo permite visualizar la magnitud y la dirección de los números complejos, facilitando su interpretación y el análisis de operaciones complejas como rotaciones y escalas. Ahora cambiamos a las funciones inyectivas. Esto sigue yendo de la mano con los números reales, números complejos y números imaginarios, ya que en la función inyectiva o inyección, si cada elemento del conjunto de llegada tiene como máximo un único elemento asociado en el conjunto de partida, es una función inyectiva. Una función inyectiva si cualquier línea horizontal corta a su gráfica a lo sumo en un punto si existe alguna línea horizontal que corta gráfica de función en más de un punto. La función no es inyectiva, es subyectiva. En estas funciones tenemos dominios y rangos, donde el dominio se hace a partir de la función f de x para determinar un rango. Si la función f de x tiene el rango unitario, por ejemplo, tenemos rango 0, 1, 2 y 3, y no, tenemos dominio 0, 1, 2 y 3, y en su rango tenemos 10, 4, 5 y 6, y cada uno tiene una línea recta asociada, es una función inyectiva. Las funciones inyectivas son fundamentales en matemáticas ya que permiten establecer correspondencia uno a uno entre el dominio y el rango o parte del rango. Estas funciones aseguran que cada imagen tiene como mucho un único
preimagen, lo cual es esencial para la existencia de funciones inversas en algunos casos. Sus características. Tiene dos características principales, las cuales son la primera es las imágenes distintas para valores distintos y la dos es la posible inversa a la derecha. En la uno tenemos la función inyectiva, asigna imágenes diferentes a elementos diferentes del dominio. No hay dos elementos en el dominio que se mapeen en el mismo elemento en el condominio, como se los explicaba hace un momento. No hay dos dominios que se conecten al mismo rango. Segundo punto, posible inversa a la derecha. En una función inyectiva, cada elemento del condominio tiene a lo sumo una preimagen, lo cual es una condición importante para que si la función es también sobreyectiva, pueda tener una función inversa. Vamos con el siguiente tema, el cual es... mm, uy, las funciones sobreyectivas. Estas, al contrario de las anteriores, el dominio sí conecta con varios rangos y el elemento del conjunto de llegada es la imagen de al menos un elemento del dominio o más elementos del dominio. ¿Cuáles son sus características? Tiene tres características principales: alcance completo del condominio, posible inversa a la izquierda y la prueba de sobreyectividad. Las funciones sobreyectivas son importantes en matemáticas porque garantizan que cada elemento en el condominio tiene al menos una preimagen en el dominio, al igual que la inyectiva, solo que en esta tenemos uno o más en el condominio, especialmente en contextos donde es necesario que la función cubra completamente el conjunto de llegada. Ahora sí les voy a hablar sobre sus características. En el alcance completo del condominio es una función sobreyectiva en el conjunto de llegada que es exactamente igual a la imagen de la función. Esto significa que no hay elementos sobrantes en el condominio que se relacionen con algún valor del dominio. Si una función es sobreyectiva, tiene una inversa a la izquierda, lo cual implica que cada elemento del condominio puede vincularse con al menos un elemento del dominio. Y la prueba de sobreyectividad. Para comprobar si una función es sobreyectiva, tomamos en cuenta el elemento arbitrario y en el condominio y buscamos o probamos que existe un valor x en el dominio tal que f de x igual a y por x igual a y por x igual a y. En el caso de funciones con dominio no real, es una función es sobreyectiva si cada valor en el eje vertical con dominio es alcanzado por al menos un punto de la gráfica de la función. El rango de una función. El rango de una función es el conjunto de todos los valores posibles que la función puede tomar en conjunto de todas las salidas o imágenes de la función para los valores del dominio, también como la imagen de la función. ¿Cómo se determina el rango de la función? Tenemos tres puntos, en el cual el primero es analizar la ecuación para funciones simples. Se observan las restricciones de la función. Por ejemplo, si una función cuadrática siempre eleva al cuadrado, sus valores, entonces sus resultados serán no negativos. En este caso serían positivos sus valores. Resolver para y. En algunas funciones es útil expresar y igual a f de x por y igual a f de x por y igual a f de x en términos de x y ver qué valores puede tomar y al variar x en el dominio. Esto es especialmente útil en funciones racionales o logarítmicas. Usar el gráfico. Si puedes visualizar el gráfico de la función, observa el eje y para que los valores tomen la función. Esto es útil en funciones trigonométricas o funciones con transformaciones. Ahora vamos a diferenciar entre el rango y el condominio. El condominio es el conjunto de valores posibles en el conjunto de llegada definidos por la función, pero no necesariamente alcanzados. Y su rango es el conjunto real de valores que la función realmente alcanza en el condominio. El rango describe los posibles valores de salida de una función y es esencial para comprender el comportamiento y las restricciones de la función en su dominio. Cambiando de tema, la metodología de conjuntos. Como se los mencionaba anteriormente, todos estos temas vienen en conjunto, ya que es de la misma rama, solo que con diferentes menciones.
Metodología de conjuntos. Una de las funciones de funciones, unión de funciones. La unión de funciones se refiere al conjunto de valores que resultan de aplicar dos funciones en sus respectivos dominios. Formalmente, si tienes dos funciones f de x y g de x definidas sobre dominios, serían respectivamente la unión de f de x, f y g. Serán una nueva función h de x que tendrá como dominio la unión de los dominios f y g de x. En los puntos donde ambas funciones están definidas, puede tomar el valor f de x o g de x. A veces la función toma el promedio o la suma. Los complementos de una función se refiere al conjunto de valores en el dominio que están cubiertos por la función. Si tienes un dominio universal U, conjunto de todos los posibles valores, el complemento de la función f de x sobre el dominio de función es el conjunto de la unión sobre f de x y la unión de la función. La intersección de funciones. La intersección de funciones se refiere al conjunto de valores de salida donde ambas funciones están definidas y a veces se define como el conjunto de valores donde f de x igual a g de x por f de x igual a g de x. ¿Ya tienen problemas en mi computadora? Una disculpa por eso. Vamos con la igualdad de dos funciones. La igualdad de dos funciones ocurre cuando ambas funciones tienen el mismo dominio, el mismo condominio y producen los mismos valores para cada elemento del dominio. En términos formales, se dice que dos funciones f y g son iguales y se escribe f igual a g o f igual a g si cumplen las siguientes condiciones. Igualdad de dominios. El dominio de f debe ser igual al dominio de g y en igualdad de condominios, el condominio de f debe ser igual al condominio de g en la igualdad de valores para cada entrada. Para cada x en el dominio común, los valores de f de x y g de x deben ser iguales, es decir, f por x igual a g por x para todo x en el dominio de f y g por f de x es igual a g de x para todo x en el dominio o de f y g. La igualdad de funciones es importante porque garantiza que dos expresiones funcionales se comporten de la misma manera en cualquier aplicación. Esto es clave en el análisis matemático, el álgebra y otros campos, ya que permite sustituir una función por otra igual en una ecuación o expresión sin cambiar su valor o significado. La suma de funciones. La suma de funciones es una operación que combina dos funciones en una nueva función, sus valores correspondientes para cada elemento de su dominio común. Si tienes dos funciones f y g con dominio de función respectivamente, la suma f y g denotada f más g por x, f más g por x se define como f más g de x, lo que da un resultado de f por x más g por x igual a f de x por gx. Para que f más g estén bien definidas, es importante que x esté en el dominio común de ambas funciones. Si f está definida en la función y g en el dominio, entonces el dominio de f más g será la función de f por g de x. Por ejemplo, si f de x igual a x al cuadrado, f de x sería igual a x al cuadrado, teniendo el dominio de la función de mayor o igual a cero si tiene el dominio de la función g de x igual a f de x. La resta de funciones. Al contrario de esta, para restar el número racional debemos sumar el opuesto de un número racional. Para restar los números racionales con signos diferentes, restamos el valor absoluto menor del valor absoluto mayor. Al sumar el opuesto, reescribimos la diferencia como una suma. La resta de la sustracción en una operación aritmética se representa con el signo menos o guión, representando la operación de eliminación de objetos de una colección, por ejemplo, quitados, con lo cual hay un total de tres melocotones.
Para restar las funciones matemáticas se restan sus valores de salida. Por ejemplo, si se tienen las funciones f de x, x al cuadrado y g de x, 4x más uno, se puede encontrar f de x por x. El producto de funciones. Ya nos estamos acercando a los últimos temas y el producto de funciones es cuando multiplicamos expresiones racionales, multiplicamos ambos numeradores y multiplicamos ambos denominadores. También podemos ver si podemos reducir el producto a su mínima expresión. Esto se parece mucho a multiplicar fracciones, solo que tenemos que pensar en el dominio mientras lo hacemos. El producto de funciones es una operación matemática que consiste en multiplicar dos funciones para crear una nueva función. Al igual que se multiplican números, también se pueden multiplicar las funciones. Para derivar un producto de funciones se utiliza la regla f por g igual a fg más f por g, que se interpreta como la derivada de un producto de dos funciones. Es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Cociente de funciones. El cociente de funciones es una operación que combina dos funciones dividiendo sus valores correspondientes para cada elemento de su dominio común, con la restricción de que el denominador no sea cero. Ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente función f de x igual a x al cuadrado más uno y g de x igual a x menos uno. El cociente h de x igual a f entre g por x se calcularía como h igual, entre x igual a f por x entre g por x igual a x al cuadrado más uno sobre x menos uno. El cociente de dos funciones se utiliza comúnmente en el cálculo y álgebra de funciones, especialmente. Me parece que se cortó un momento, pero vamos a seguir. A ver, un momento. Ok. El cociente de dos funciones se utiliza comúnmente en el cálculo y álgebra de funciones. Ajá, una disculpa. Y álgebra de funciones, especialmente cuando queremos expresar una función como la relación entre dos funciones, como en los casos de tasas de cambio y razones. Composición de funciones. La composición de funciones es una operación que combina dos funciones aplicando su sucesión de manera que la salida de una función se convierta en la entrada de la otra. Esto permite crear una nueva función representante a el encadenamiento de las funciones originales. La composición de funciones es útil en matemáticas y aplicaciones prácticas, ya que permite construir funciones complejas a partir de funciones más simples. Es una herramienta clave en el cálculo, en el álgebra de funciones y en la modelación de fenómenos que se requiere aplicar múltiples transformaciones sucesivas. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video y esperemos estar en el tercer momento con toda la actitud. Muchas gracias a todos por la atención prestada y eso sería todo. Yo con esto me despido y aquí finalizamos la reunión. Muchas gracias y recuerda, un buen ingeniero no siempre se hace con el corazón.